Gracias, hermanos. Todos los cantos han estado enfocados a alabar al Señor, ¿se han fijado? Casi todos. Y es que debemos tener en nuestro corazón siempre ese buen deseo de alabarle, de esperar el tiempo de los cultos, y digo de los cultos, no solo de para adorar al Señor juntos, armar ese gran equipo de cantantes, los que están aquí, los que estamos ahí, todos adorando y cantando, reconociendo la majestad de Dios, la grandeza de Dios. ¿Quién es nuestro Señor? ¿En quién hemos confiado? ¿En quién seguimos confiando? ¿En quién vamos a seguir? Ya la gente tiene mucha preocupación por cosas que pasan en este mundo. Algunos se dedican hasta a sufrir si no gana el equipo de fútbol al que le apostaban. Y es en realidad un conflicto el que tenemos ahora, porque hay gentes que están entrando en apuestas por el fútbol y no lo ven como problema. Y como hay empresas que están dadas ahí, están muchas empresas anunciando ya que apostemos, que no sé qué. Entonces hay una gran pasión que se desata en las personas. Y lo triste de todo esto es que tenemos pasión por algunas cosas, pero por la pasión más importante que deberíamos tener, por la persona más importante que deberíamos estar apasionados, ¿quién es? Jesucristo. Pero Jesucristo no nos mueve mucho. Claro que esperamos la venida del Señor, sí, la esperamos, pero ¿realmente nos mueve el que esperamos a Cristo a tener pasión por Él, o como ya estamos seguros de que decimos que va a venir, será suficiente? Creo que hay que seguir pensando y reflexionando todos nosotros, y además de eso, la importancia de aprender, porque los hermanos en Cristo cada vez, bueno, a lo menos creo que nosotros aquí nos intentamos que algo se lleven cuando vienen, alguna lección de la palabra del Señor en su corazón, alguna palabra que edifique su vida, que le anime para seguir adelante allá donde está, en la casa, en el trabajo, en el camino, y que las pasiones que hay en nuestros corazones sean desplazadas para de verdad amar a Cristo. La gente ama a hombres, se entrega por hombres, se da a hombres, y fíjense que no les importa ni si son santos o no son santos. Lo que quieren es mostrar que tienen amor por alguien y se fanatizan. Nosotros tenemos que fanatizarnos, si quisiéramos utilizar el término, por Cristo, pero por Él no somos fanáticos. Digo, no somos. Hay que volver la mirada a Cristo. No nos dejemos arrastrar por el tema de los hombres, a quién debemos seguir, a quién debemos andar amando nosotros, porque el verdadero amor de un creyente debe ser Jesucristo. Y no estoy pensando en el matrimonio y otras cosas, estamos hablando de lo prioritario en la vida de nosotros. Así que no vamos a discutir de otros temas, es Cristo, porque si amamos a Cristo, todo lo demás va a estar bien. Pues en ese sentido, con lo que estamos viendo en 2 Corintios, quizá nos anime a pensar algo más esta noche en las grandes oportunidades, bendiciones que tenemos nosotros ahora que conocemos a Cristo. ¿Qué encontramos en Cristo? ¿Qué hay en Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros ahora, los creyentes, y aquellos que vivieron bajo la ley? Y hay una enorme diferencia. Los que aman la ley también, los que se sujetan a la ley y dicen, no, es que así es porque Dios así lo dijo y que esto no va a pasar. Pues ya pasó, porque la ley quedó en un rincón. Cristo tiene que sobresalir ahora, no la ley. Y aunque la gente piensa que hay mensajes escondidos en el Antiguo Testamento, más bien Pablo dice que el misterio que antes nos era oculto, ahora ha sido revelado. ¿Y qué era? Que los gentiles también podemos ser salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y a ese Cristo es que nosotros debemos pensar en ver. ¿Espera ver a Cristo usted? Fíjese que cantamos un himno por lo general en funerales, pero más bien ese lo cantan los vivos, porque ese cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara. Y el himno sí hace una pregunta, ¿qué será?
¿Qué será estar en la presencia del Señor? ¿Qué será estar cara a cara con el Señor? Bueno, para seguir hablando de esto, vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Quisiéramos, Señor, aún reconocer en la historia algunos personajes que se dedicaron tanto a la búsqueda de una relación contigo, no para ser salvos, sino que ya eran salvos, pero quisieron estar más cerca en algunas etapas de su vida, buscarte a ti, entregarse a ti, conocerte más. Y sé que eso no es nada difícil o imposible porque tú ya te has revelado a nosotros, te has dado a conocer por tu palabra, te has dado a conocer porque Jesucristo es un Cristo real, histórico real. No es una fantasía, es el Cristo que nosotros también hemos conocido, a quien decimos amar y por quien nos reunimos y a quien queremos adorar y también un día estar junto con Él en la presencia celestial. Padre, gracias por darnos este momento, este tiempo, por poder disfrutar de tu palabra y poder seguir ratificando, porque no es nuevo lo que tu palabra dice para nosotros, pero sí ratificando que nosotros ahora estamos siendo transformados para ver con libertad la gloria de Dios. Sigues trabajando en nosotros, sigues haciendo el trabajo en nuestras vidas, porque nosotros ya estamos en esa libertad de poder decir, conozco a Jesucristo, es mi Salvador. No puedo decir soñé con Él o lo vi allá en el cielo, pero sí tu palabra nos dice que nosotros tenemos gran libertad para poder ver a Cristo, conocer a Cristo en gloria. Y que nuestras vidas sigan creciendo, Señor. Que al pensar en esto, nuestras vidas se alienten para seguir conociendo tu palabra, creciendo en el conocimiento de tu palabra, creciendo en la dependencia de ti y en la seguridad que el Espíritu Santo está iluminando nuestras mentes y corazones. Y ayúdanos, Señor, queremos disfrutar de este tiempo, pero nada se puede disfrutar en ti si hay pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, pedimos perdón por cualquier situación en la que hemos estado comprometidos y no honrándote a ti. Oramos que nos perdones y que, Señor, haya gloria para ti ahora también en este tiempo por lo que hemos cantado y por lo que seguiremos haciendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos ya para cerrar el capítulo 3 de 2 Corintios. Hemos dicho que hay que compartir con sinceridad el Evangelio para ver la gloria de Dios, pero en el último punto, un poco repetitivo, pero al unirlo con lo que decimos en los otros puntos, ya no sale así tan repetitivo, porque somos transformados para ver con libertad. Le pusimos la gloria de Dios, pero solo podemos decir con libertad a Dios, para no caer en la repetición. Pero para que quede claro, porque si digo ver a Dios, podría ser alguna otra interpretación también a lo que uno dice. Pero somos transformados nosotros, según estos versículos, desde el 12 al, perdón, nos quedamos en el 10, ya me perdí, hombre. Voy a revisar mis notas. Es que la semana pasada llegamos hasta el 11, sí, con razón, al 12. Del 12 hasta el final, eso es lo que vamos a tratar ahora. Esperemos que el tiempo no se nos haga tan largo porque es un pasaje muy bueno, muy bonito, quizá mal interpretado por muchos. Algunos tienen diferentes formas de verlo, pero veamos lo que dice la Biblia más que lo que nosotros queremos decir. Entonces vamos a ir al 12. Somos transformados para ver con libertad la gloria de Dios. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Todos los versículos van en continuidad ahí, pero nos detenemos para reflexionar en lo que estamos diciendo. Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que es para ir concluyendo su exposición acerca de la competencia, capacidad o libertad que Pablo tenía para predicarles el Evangelio. Pablo tenía convicción, esperanza. A la convicción
de que el Evangelio es real, que Jesucristo es real, y por eso lo predicaba, por eso lo compartía, porque el Evangelio para Pablo no era un asunto de juego, no era una fantasía, no era sueño, es la verdad. Cristo vino a perdonar, a salvar a los pecadores. Y esa confianza permanece, porque el mensaje del Evangelio no se desvanece, no pierde fuerza, más bien cada día garantiza a los salvos que su luz brillará aquí en la tierra, pero también estaremos en la presencia de Dios. El Evangelio siempre nos da garantía, siempre nos da seguridad. Y por eso hablaba de cartas leídas. Estamos presentes en el mundo y la gente tiene que saber que nosotros somos creyentes. Nuestra luz brillará o brilla en el mundo. Y qué mejor que estaremos un día en la presencia del Señor. Pablo dice, usamos de mucha franqueza, es decir, la manera en que Pablo habló, una manera transparente y franca. No les ocultaba nada acerca del Evangelio. Es como hablar cara a cara, hablar a cara descubierta. Por cierto, existía o existe un libro de Luis Palau que se llama A Cara Descubierta, que es una especie de comentario de 2 Corintios. Pablo dice, yo he hablado a cara descubierta. Yo me he enfrentado con ustedes tal como soy, así como soy. No hablo como tapando la boca. La gente dicen que es de mala educación hablar con otras personas en una reunión y estar secreteándose tapándose la boca. De hecho, ahora se expulsan jugadores cuando hacen eso. Depende de lo que estén hablando, por supuesto. Pero Pablo dice, yo no me estoy cubriendo con un pañuelo para hablarles. No estaba hablando misterios como los que dicen los sacerdotes o líderes de religiones paganas para, según ellos, instruir a los nuevos conversos. Porque con el Evangelio las cosas son diferentes. Se habla claro y con la verdad, con seguridad acerca de lo que se comunica. Se habla de salvación, se habla de Cristo, se habla del Espíritu Santo, del Padre, o sea, se habla de la Trinidad sin andar escondiendo nada. Asimismo, no se ocultan las verdades acerca del cielo y del infierno. En el Evangelio le estamos diciendo las cosas a las personas. Le guste o no le guste, nosotros siempre vamos a hablar lo que la Biblia dice y el Evangelio contempla todo eso. Todo evangelizador, todo aquel que evangeliza debe aprender a hablar con esperanza, ¿sí? Porque hay que infundir esperanza al mundo perdido, pero también hay que hablar con mucha franqueza, entendiendo que cuando hablamos el Evangelio no estamos escondiendo nada. Le vamos a decir todo, le guste o no le guste. Y dice el versículo 13, y no como Moisés. Yo les hablo con franqueza, oiga, mire lo que está diciendo. Yo les hablo con franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Yo no soy como Moisés. Yo les estoy hablando el Evangelio cara a cara. Moisés se ponía un velo. Este versículo nos devuelve al Antiguo Testamento. El libro de Éxodo, en los versículos, capítulo 34, 29 al 35, relata el evento de Moisés cuando descendía del monte de Sinaí, había recibido las tablas de la ley de Dios y su rostro resplandecía. No sé cómo sería de brillante el rostro de Moisés cuando está descendiendo del monte Sinaí. Pero este fenómeno provocó temor entre los miembros del pueblo de Israel y tuvieron miedo. No querían acercarse a Moisés. Pero Moisés una vez terminó de dar las instrucciones al pueblo, dice versículo 30, capítulo 34, 33 de Éxodo, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. No podía estar cara a cara con ellos. Pero es que ellos se podrían equivocar. Pensarían que Moisés es Dios encarnado. Le harían gran reconocimiento a Moisés. Y Moisés no estaba interesado en que lo vieran a él
como si fuera Dios. Moisés estaba dirigiendo al pueblo a pensar en el rostro de Dios, no en el de Moisés. La gloria del hombre se desvanece. Y eso que estaba pasando con Moisés no sería para siempre. En el futuro vendría aquel cuyo rostro es glorioso. ¿Quién sería? Jesucristo. Lucas 9, 28, 29 nos cuenta que Pedro, Juan y Jacobo fueron llamados por Jesucristo para orar. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Es para hablar, para mostrar la gloria de Cristo en su reino. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el hombre pudo ver la gloria de Dios. La gloria de Dios fue vista en la persona misma de Jesucristo por aquellos miembros del pueblo de Israel que tuvieron esa dicha, ese privilegio de conocerle, aun cuando le rechazaran. Por eso podemos decir que el evangelio es glorioso y que nunca va a perder su poder. Ver la gloria de Dios es una realidad para nosotros, según lo que dice el pasaje. Pero por supuesto estaremos expuestos a la totalidad de la gloria de Dios en el futuro. La gloria del Señor permanece para siempre. Nosotros no podemos pensar, miren que al pastor hoy que estaba predicando le brillaba, tal vez otra cosa. Pero eso es normal si ya le falta algún poco de cabello a uno. Pero no podemos estar esperando que los predicadores de este tiempo aparezcan como luminosos, porque ahora hay muchos trucos y muchas tretas para engañar a la gente. Pues así como se baja un reggaetonero en un concierto que baja como un ángel del cielo, así salen predicadores ahora, vienen volando para el púlpito, porque se quieren hacer divinos, o sea, mostrarse como celestiales, hacerse entender que ellos son dioses, o que Dios los revistió a ellos de esa manera. Nosotros no tenemos que estar pensando en eso. Cuando hablamos de ver el rostro de Dios, no estamos pensando en ese tipo de cosas, ni tampoco estamos pensando que lo que predicamos tienen que vernos de esa manera. Moisés no estaba pensando en glorificarse él, estaba esperando que Dios fuera glorificado y que si querían ver a alguien, que vieran a Dios. Versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué pasó? Ellos querían exigir que hubiera algo más o querían ver algo más, pero lo que pasó es que sus pensamientos se volvieron confusos. Su entendimiento se embotó, es como si se nubló, no tenían agudeza mental para comprender las cosas, no se dieron cuenta del verdadero sentido de lo que estaba haciendo Moisés. Y tristemente, pasaron los siglos, los años y ya milenios, y los judíos no han podido entender la claridad del evangelio, siguen oscuros, siguen con su cerebro embotado, no tienen esa agudeza espiritual para poder entender que no estamos hablando de ver a hombres glorificados, sino hablamos de la presencia de Dios entre nosotros, y eso es el evangelio, Cristo que murió por nuestros pecados. Para ellos, el medio de salvación era la ley, y por eso rechazaban con todas sus fuerzas la salvación en Cristo, porque no estaban asimilando que las cosas tendrían que pasar, que esas cosas habrían pasado. Ellos cuando leen el antiguo pacto, o sea, cuando leen la ley, podríamos decir, o cuando leen todo el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Es como que están con los ojos tapados. Bien que Pablo dice en Corintios que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, no pueden ver con claridad a Dios. El tiempo había pasado y los judíos que leían la ley, los escritos y los salmos
todavía no entendían lo que Moisés había escondido debajo del velo. Jamás pudieron entender que la gloria de la ley era temporal y no aceptaron que la ley terminaba con Cristo. Su mente no estuvo clara. Pero, ¿cómo hacer con ese velo? Dice Pablo. En este versículo 13 lo que está diciendo es que ese velo les es quitado ¿por quién? Ese velo lo quitó Cristo. Cristo es quitado por Cristo. Y siempre esto hay gente que busca enredar este asunto. Afirman que se refiere al velo, solo al velo y no a la ley. Pero un velo, ¿qué puede hacer para taparnos a nosotros las verdades espirituales? Nada. Tapaba, cubría el rostro de Moisés, pero simbólicamente decía que la gloria de la ley era temporal. Él podía quitarse el velo, no había problema. Algunos quieren mantener vivo el pleito para que se sienta que el pacto antiguo sigue vigente. Pero para nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, el viejo pacto desaparece cuando uno acude a Cristo. No estamos sometidos a un viejo pacto. Aquí dice, ese velo fue quitado. Cristo es quien aclara la mente. Toda la confusión que pudiera haber en alguna persona va a quedar en la claridad cuando decida acudir a Cristo. Las personas buscan religiones y les explican y los enredan y también les embotan el pensamiento. Pero el que viene a Cristo no está engañado. El que viene a Cristo tiene claridad, porque el Espíritu Santo además nos ayuda a entender las verdades de Dios. Y es cierto que nadie puede entender correctamente el Antiguo Testamento si no encuentra que el Antiguo Testamento nos está hablando anticipadamente de Cristo. El Antiguo Testamento apunta a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero si uno lee el Antiguo Testamento y no encuentra esta verdad, no va a aclarar su mente. Siempre va a pensar que es la ley. Por cierto, hoy en la mañana repasábamos algunos pasajes en el libro de Números que tienen relación con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando habla de la roca, dice 2 Corintios 10:4, por ahí, que la roca es Cristo. Cristo es el pan, el maná que descendió del cielo, que comieron los hebreos en el desierto. Cristo es el agua que brotó de la roca. Y ahí estábamos conociendo o repasando estas verdades. Porque en el Antiguo Testamento lo que estamos descubriendo es que nos lleva a Cristo. Pero un religioso de este mundo, un fanático religioso de este mundo, no puede ver eso. Pero usted y yo sí. ¿Puede ver usted a Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Puede ver la obra anticipada de Cristo, prefigurada acerca de lo que Cristo sería? Sí podemos. Dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, en los días de Pablo, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El problema ya no es de vista, es un problema de corazón. Ellos siguen atrapados. Y hoy también. Porque igual podríamos decir hasta el día de hoy, cuando leen ellos el Antiguo Testamento o cuando leen los primeros 5 libros de la Biblia, siguen con un corazón cerrado. No pueden ver a Cristo. ¿Qué pasó con el velo? En el Antiguo Testamento, el velo estaba puesto sobre el rostro de Moisés. Ellos no pudieron entender que eso era para lo temporal. El velo ahora aparece en el corazón de los judíos en los días de Pablo. Es un problema de pensamiento, sí, pero es un problema de dureza de corazón. Ellos tuvieron de primera mano el mensaje de Cristo. Cristo estuvo ahí, caminó ahí, vivió entre ellos, comió con ellos. Pero ¿qué hicieron? Endurecieron su corazón, rechazaron al Salvador. Y todavía andan buscando la justicia por la ley.
quieren ser salvos por la ley. Decía un político que entrevistaron hace un tiempo, bueno, pues si nosotros como judíos todavía esperamos al Mesías, todavía lo estamos esperando, porque nosotros, de todas maneras, nosotros somos el pueblo de Dios, clasificando exactamente solo a los judíos que no conocen a Cristo como el pueblo de Dios, cuando la palabra a nosotros nos enseña que el pueblo de Dios ahora somos todos aquellos que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Ellos buscando salvación por la ley, no pudieron ver o no pueden o no quieren ver. No quieren entender que la salvación ya no es por méritos personales. Se enamoraron de las viejas prácticas y rechazaron el amor salvador de Dios en Cristo. Son millones de personas en el mundo atrapadas en este camino, en la ley, en sus obras, en su religión, con un corazón duro para entender el evangelio. Dios permita que muchos puedan abrir su corazón. Quizás nos están oyendo hoy o nos van a escuchar, pero que abran su corazón y reciban el amor salvador de Jesucristo. ¿Usted ya recibió el amor de Cristo? Bueno, gracias a Dios que tenemos a Cristo y debemos seguir ahí. Alguien se presentará con un mensaje para decirle, mire, pero es que usted esto y el otro, que usted tendría que guardar este día, usted deje de comer esto, deje de comer el otro, no beba esto, no beba el otro. Pero no necesitamos estar en este tipo de conferencias o convencimientos a la gente. Lo que necesitamos es que la gente entienda que solo Jesucristo perdona pecados y da vida eterna. Y la oscuridad de la mente se desplaza para que brille la luz de Cristo. El velo se quitará. El velo se quitará cuando se conviertan al Señor, dice el versículo 16. No lo quitamos nosotros. Es el Señor mismo el que hace la obra. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo sigue estorbando. Cantidades de grupos religiosos se levantan proclamando la ley como la esperanza para ellos. Personas que han, pues no sé si militado en la fe cristiana, pero que han estado ahí asistiendo a las iglesias, aparecen de pronto diciendo que ahora están entendiendo las verdades espirituales del Antiguo Testamento, porque los engañan. Porque a cada rato encuentran, mira lo que estaba escondido en esta palabra del Antiguo Testamento que nadie te lo dijo. No hay nada escondido. Realmente el Antiguo Testamento nos dice que todo terminó con Cristo. El Nuevo Testamento, lo que estaba allá era sombra de lo que había de venir. El velo sigue estorbando. Hay quienes incluso hasta para en sus congregaciones se ponen velos ahora. Bueno, en algunos lugares a las mujeres que les exigen cubrirse, pero se pueden tapar la cara, pero no necesariamente van a brillar como brillaba Moisés. Solo son exigencias, demandas de los hombres para pensar que de esa manera somos mucho más espirituales. No han entendido el mensaje de salvación. Podemos decir claramente, no se necesita velo para entrar a la presencia del Señor cuando estamos en Cristo. Nosotros no necesitamos. La religión tradicional, la gente usaba una cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba una cosa que se ponía? Sí, las hermanas ya saben de eso. Chal o chalina o no sé cómo, pero tendrían que entrar tapadas de la cabeza. Hay iglesias evangélicas que exigen que las mujeres entren tapadas también, que usen ciertas cosas para cubrirse. Pues apariencia tendrá de santidad, pero no hay ninguna garantía que por ponerse eso uno sea santo. Se es santo porque conocemos a Cristo. La oscuridad del corazón se acaba cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón. Nuestra oración debe ser para que todo religioso que se escude en la ley, en sus prácticas incorrectas, un día vengan a la luz de Cristo. De igual manera,
al saber de la desgracia moral y espiritual que hay en Israel, debemos orar para que esta gente se convierta al Evangelio. Solo así se les quitará el velo, porque siguen esperando un Mesías. Nosotros ya lo tenemos. Es Cristo Jesús. A los judíos en San Juan 8:42 Jesús les dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos estaban en la esclavitud del pecado y sirviendo a la ley. La ley los esclavizó. No podían ver, no podían reconocer, no pudieron reconocer al Salvador que había venido. Son pocos. Un pequeño número, un pequeño remanente es el que ha decidido conocer a Jesucristo como Salvador. Ojalá Romanos en el capítulo 11, los versículos 25, 26 y 32 nos da la esperanza que un día ellos se volverán a Cristo. Y eso es lo que esperamos y la palabra así lo dice. Que volverán un día, que no van a tener velo, que van a entender que Cristo es el Señor Salvador. Y ahí, como cantábamos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Versículo atropellado de mil maneras. Ahora somos libres, y ¿sabe qué? Hasta los homosexuales tienen esa libertad ahora, según ellos. Porque ahora ellos dicen: yo soy cristiano, pero tengo esta debilidad, le llaman debilidad al pecado. Y el borracho también, tengo libertad, ¿no? De todas maneras, yo ahora en Cristo ya soy salvo, me puedo ir. No es cierto. Donde está el Espíritu del Señor, ¿hay libertad? Sí. ¿Cuál es esa libertad? De lo que vamos a ver ahora. La esperanza es que cada humano, uno por uno, incluyendo a los israelitas, un día se vuelvan al Señor. Jesucristo debe seguir siendo predicado como el Mesías que vino, murió, resucitó y que salva al pecador, perdona pecados y da vida eterna. El velo se quitará en el mismo instante de la conversión del pecador, porque sí, el ser humano hay algo que tiene como una venda. Cuando evangelizamos, siempre le decimos a la gente: ¿por qué usted no puede entender esto? Porque el enemigo ha puesto una venda que le impide ver quién es Cristo. Y se escuda usted quizá en el velo de la religión, figuradamente hablando, para rechazar la salvación, para rechazar el perdón que hay en Cristo. El velo es quitado en el mismo instante que uno viene a Cristo. ¿Cuántos de ustedes practicaron alguna religión antes de venir a Cristo? Practicantes de religión. Bueno, tal vez no eran tan practicantes, pero ahí iban a matar al Señor cada domingo. Ajá. Bueno, uno está aferrado. Ahí uno piensa que está en el verdadero camino. Pero son prácticas, más prácticas, más prácticas, más prácticas. Todo lo que hay que hacer para llegar. El pecador solo es salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese velo tiene que ser quitado de muchas personas. Hay que orar para que sigamos compartiendo de alguna manera con quien nos ponga el Señor en el camino el Evangelio. Meta, hablar de Cristo a esa gente que está en tinieblas, que está en la oscuridad. Jesucristo dijo: y esta es la condenación, que la luz, ¿qué pasó con la luz? Se apagó. Bueno, mejor no digo nada porque se puede apagar en un instante. ¿Qué pasó con la luz? Según Cristo, vino al mundo. ¿Y qué pasó con los hombres? Amaron más las tinieblas. El ser humano ama más las tinieblas. Por rebeldía, no es por naturaleza. Sí, hemos visto que por naturaleza los creó perfectos en un estado muy especial en el huerto del Edén, pero hubo rebeldía. Mejor la palabra de este que la de él. Eso fue lo que pasó. Pues la gente prefiere las tinieblas. Sin Cristo, todo es oscuridad para el hombre. Por muy sabio que se crea, por muy inteligente que se crea, pero espiritualmente
hay una venda cruzándose entre sus ojos, sellando el pensamiento y endureciendo su corazón. Pero en Cristo la luz resplandece. No hay ningún velo que nos impida conocer o saber de la gloria de Cristo. Podemos entender la gloria de Cristo en la palabra. Si nos sujetamos a la ley estaríamos atados a eso, pero rendidos a Cristo podemos hablar de la gloria de Cristo, entender la gloria de Cristo, ver la gloria de Cristo. Pero ¿qué pasó con el versículo? Que hay, como dije, hay quienes piensan que hay libertad para pecar, que hay libertad para seguir adorando ídolos como si nada pasa. Nosotros ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. A los hebreos se les invitaba a ser libres de la esclavitud de la ley. Tenemos que seguir estudiando o leyendo Hebreos. Hebreos va a dar mucha claridad en la mente del creyente que tiene alguna duda. ¿Cómo se desplazó todo eso para crear o para darnos la libertad en Cristo Jesús? Se nos muestra a Cristo superior a la ley, superior a Moisés, superior al sacerdocio. Cristo es superior a todo ese sistema. Y en Cristo la gente puede aclarar su mente. Leer Hebreos le va a ayudar mucho a usted y a mí. El espíritu de la ley en el Antiguo Testamento fue quitado. Ahora hay libertad para volvernos a Cristo y contemplar la grandeza de Dios. Esa libertad no es la que dicen algunos hermanos, con el respeto que se merecen y el perdón que les pedimos. No es la libertad para que yo en un culto haga lo que quiera, que me tire al piso, que salte pegando al techo, que me ría y a veces hasta quiera ladrar o quiera hacer cosas, porque hay terian espirituales también. Hay gente que cree que es espiritual, es tener ciertas relaciones con animales. Entonces, tenemos que entender que no es libertad para que uno, calificando de espirituales algunas cosas que se hacen, las haga. Nosotros tenemos, bueno, estos jóvenes con los que estamos viendo Éxodo, Números, están viendo que cómo es que Dios pide ser adorado. Dios no quiere ser adorado como el hombre dice, sino como Él dice. Por supuesto que los tiempos cambiaron y no estamos sometidos a un sistema de la ley tampoco para eso. Pero sí se nos dice que Dios sí desea ser adorado de una manera especial por su pueblo. Pero no decir esta es la libertad que tengo y vivo como me dé la gana, es que entonces hay una venda todavía en uno. Cristo nos da la libertad para poder hablar de Él, para contemplar su grandeza, su gloria. Por eso dice en el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es ver el rostro del Señor o poder tener la libertad de ver a Cristo. Soy transformado. Usted es transformada. Usted es transformado. Antes de quien se habla que pudo ver la gloria de Dios fue Moisés en el Antiguo Testamento. Hoy bajo el nuevo pacto todos tenemos el privilegio de hablar y mirar de la gloria del Señor. La cara de Moisés fue cubierta después de terminar de hablar con el pueblo, pero nosotros podemos ver a cara descubierta a nuestro Señor. Entramos a la presencia del Señor para orar, ¿sí o no? Tenemos esa libertad. Antes no la tenían en la ley. No podían acercarse a Dios sino por medio de los sacerdotes. Y había un lugar donde solo el sumo sacerdote entraba para confesar los pecados del pueblo y una vez al año. Entonces, nosotros no tenemos una libertad especial ahora de acercarnos al Señor. Tenemos entrada a su presencia, dice Pablo a los Efesios. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios hoy, ¿para qué? Para confesar nuestros pecados. ¿Cuántas veces usted ha tenido la necesidad o responsabilidad de pedir perdón al Señor por pecados que hay en su vida? ¿Alguna vez pasó eso? ¿Ha pasado? ¿Sigue pasando?
Pero tenemos esa libertad. Vamos a ir a buscar un intermediario. Es que yo no puedo. Es por cierto que ya lo hemos dicho varias veces. Hay hermanos que dicen, hermano, vengo que ore porque usted está más cerca de Dios. ¿Cómo saben? La verdad, usted y yo tenemos entrada a la presencia de Dios porque estamos en Cristo. Puede ser que haya una ocupación de estar orando y estar atendiendo en ese sentido a la gente, pero no es que solo estas personas como los sacerdotes o sumos sacerdotes podían hacerlo. Ahora usted también tiene esa libertad. Dios va transformando su vida para que entienda estas verdades. Dios nos está transformando, no todos nosotros. Es como estar viendo en un espejo. Pero en ese sentido, algo que sí se recalca es la sinceridad, el compromiso que tenemos nosotros de estar en el Señor y estar con el Señor. Ante la presencia del Señor no hay lugar para la hipocresía. Estamos tal como somos ante Él. Sin ningún temor deberíamos estar ante la presencia del Señor así como somos. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la oportunidad de entrar a Él. Dice que ahora miramos como en un espejo la gloria del Señor. No se trata de que nos imaginemos la hermosura de Jesús, así como la pintan en los cuadros. Lo cierto es que todavía no lo vemos cara a cara como lo veremos en aquel tiempo, en aquel día. Lo vemos así como la palabra lo presenta, como por un espejo. No todo lo podemos ver, pero seguimos viendo. De alguna manera en la palabra de Dios contemplamos la grandeza de Jesús, el privilegio de entrar en oración a la presencia de Él. Así que no se trata de una imagen física, ni de la hermosura moral de Jesús como hombre en la tierra. Jesucristo en el presente es o está exaltado a la diestra del Padre, así como lo destaca Hechos capítulo 1. Cristo es la cabeza de la iglesia que Él fundó. Cristo posee la plenitud de la deidad. Cristo es el juez que un día volverá a este mundo para derrotar a sus enemigos. Cristo es el que intercede por nosotros. Toda la majestad de Dios está en la persona de Cristo. Vamos siendo transformados para seguir entendiendo todas estas verdades y que la vida nuestra vaya bajando. No somos nosotros, es la gloria del Señor. Al entender y ocuparnos de la gloria del Señor, de Cristo resucitado y exaltado, vamos siendo transformados a la misma imagen. Recuerden que, Pablo dijo, sed imitadores de Dios como hijos amados, pero también dijo, sed imitadores que lo imitaran a Él como Él imitaba a Cristo. Entonces, cada día nosotros podemos seguir conociendo más a Cristo, imitando más la vida de Cristo en nuestro diario vivir. La majestad de Dios al final se va manifestando en la persona de Cristo y nosotros tenemos a Cristo, entonces reflejamos también algo de ello. Nos ocupamos entonces en estas cosas. En la vida cristiana debemos tener la mirada siempre puesta en Jesucristo. No hay crecimiento espiritual si vivimos alejados del Señor glorificado. Hermanos y hermanas, muchos nosotros nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Nos descuidamos. Como dirían algunos, es que ustedes dicen siempre la verdad a los hermanos y por eso ya están seguros y creen que no tienen necesidad ni de congregarse. Ni siquiera algunos hasta echan sus pecadillos por ahí, están contentos y dicen, no hay problema porque yo ya soy salvo. No descuidemos nuestra vida espiritual. Todos los días que pueda, congréguese. Todos los días que pueda, congréguese. Y no solamente cuando le toque tocar o cantar aquí, venga al culto. O cuando me toque predicar. Porque a veces cuando me toca predicar no fallo. Pero otros días no, porque de todas maneras no predico yo. No, todos los días yo debería tener mi responsabilidad delante de Dios para crecer. Porque nosotros hablamos mucho de Cristo, pero tenemos que seguirlo conociendo para reflejarlo mejor, porque toda la gloria de Dios al final se va manifestando en la vida de los creyentes. Muchos queremos tener a veces tipo de experiencias maravillosas,
o la experiencia maravillosa de decir, yo vi a Jesús. No estamos diciendo eso aquí hoy, que usted vaya a la casa y trate de ver a Jesús por la noche. Usted ya lo conoce. Y es más, de alguna manera lo ve en la palabra. No vaya pensando en eso. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Hasta lo cantamos algunas veces. Entonces, no pensamos en experiencias maravillosas, porque la gente solo pasa ahora en eso y no se ocupa de aprender, conocer y saber todo lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Solo experiencias quiere la gente. No, la gente tiene que empezar a conocer más a Jesús para reflejarlo mejor. Por lo general es nuestro egoísmo personal el que necesita gloria. Por eso es que ignoramos de Dios el favor de Dios en Cristo para nuestras vidas y dejamos de conocerlo tal como es. Ahora podemos conocerlo tal como es por la palabra. Ahí está el espejo que tenemos. Nuestra vida cristiana debe ser un proceso de transformación, todos los días creciendo. ¿Qué le pasa a la gente del Señor ahora? Que piensa que la vida cristiana solo es celebración, celebración tras celebración. El pueblo de Dios tiene que entender que la vida es la que se necesita transformar. Si cada culto es una gran celebración, yo me voy con la nota alegre de que estuvo alegre el culto, pero no edifiqué mi vida, no me fortalecí, no me comprometí, y la vida cristiana sí sigue siendo una vida de transformación. Por eso requiere compromiso. Si usted hoy está pensando en su vida espiritual, tiene que pensar si realmente tiene compromiso con el Señor o con usted mismo. Nosotros tenemos que seguir creciendo. No escalando grados como algunas religiones lo dicen o como organizaciones militar. No es eso el asunto. Es conocer, conocer y conocer más, pero debo tener compromiso. Una iglesia sin compromiso es esa que no se congrega, fíjese. Que por más hay, solo falta que nos arrodillemos, hermanos, vengan por favor al estudio bíblico. Y que, no sé, quizá tengamos bonos de canastas familiares o algo para que vengan al estudio. No sé qué podría hacerse. Porque no es que yo tengo que empujar a los hermanos o que el que da el estudio bíblico tiene que empujar a los hermanos. Es que es mi decisión, mi compromiso. Quiero conocer más de Cristo, tengo que estar más cerca de donde me enseñan de Cristo. Las experiencias que muchos relatan de estar en la presencia del Señor corresponden, por cierto, a ilusiones, mentiras piadosas que al final son mentiras, para hacer que otros les admiren por esa alta espiritualidad que tienen. Aquí dice que nosotros vamos paso a paso. Aquí no es que hoy yo le dije, Señor, quiero estar allá y dame una experiencia para venir a contarles. No, vamos paso a paso. Pero procuremos que los pasos vayan bien mediditos cada día. Paso a paso vamos creciendo en el Señor. Nosotros vamos a entender que queremos ser personas que conocen y glorifican al Señor. Pues crezcamos en el Señor. La ley ya pasó. Ahora es la gloria de Cristo la que debe aumentar en la vida de la iglesia del Señor. Otro detalle importante para ver aquí es que la obra del Espíritu Santo está vigente. El proceso de crecimiento, el proceso de avanzada para ver la gloria de Dios es por la obra del Espíritu Santo. Ahí lo dice el versículo. El Espíritu Santo se manifiesta. Es el gran milagro en nosotros. ¿Quién transforma? ¿Quién convence al creyente de su pecado, al pecador de su pecado? Pues el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo cuando nos lleva a transformación? La gloria de Cristo. Y si el Espíritu Santo la quiere, imagínense, la quiere por medio de nosotros. ¿Cómo se dieron algunos eventos en los últimos días de Cristo? Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Esteban dijo cuando lo estaban matando por defender la ley a aquellos hombres: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Jesucristo cuando moría dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Por qué llegó a ese nivel? Porque fue transformado a imagen de Cristo. En el Antiguo Testamento mencionamos que solo un hombre tuvo la gloria de Dios en su rostro. En el presente, el privilegio adquirido por la sangre de Cristo es que todos nosotros reflejemos la gloria de Dios. Estamos siendo transformados a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gloria de Dios se irradia desde nuestras vidas para el mundo. El mundo quiere ver algo de Dios en este pueblo que se llama cristiano. Y nosotros somos llamados a eso. Si vamos a compartir el Evangelio, vamos a compartirlo con sinceridad, porque así es que vemos la gloria de Dios. Y en este capítulo hemos visto varias cosas, porque nos mostramos como cartas escritas por el Espíritu en el corazón. Nosotros ya somos una carta viva, una carta escrita ahí que se publica, que la pueden ver. Participamos del glorioso ministerio de la justificación del Espíritu, pero también somos transformados para ver con libertad la gloria de Dios. Pero usted no toque en cada una de las cosas que se dicen, no hay ausencia del Espíritu Santo. En todo este proceso, ahí está la obra del Espíritu Santo. Repasemos un poco. La ley era de carácter temporal, pero el Evangelio es de carácter permanente. La gloria de la ley, la gloria del Evangelio en Cristo es de carácter permanente. Debemos tener gratitud a Dios por la salvación que ya nos dio en Cristo. Aparte un momento para agradecer a Dios por ello. Dejemos a un lado todo lo pasado, y ahí entre paréntesis la ley. Miremos hacia el futuro, donde glorificaremos permanentemente a Dios. Pidamos al Espíritu Santo que aclare cada día nuestro entendimiento para poder estar en la presencia de Dios. No digo para ser salvos, estar en la presencia de Dios. Permitamos o dejemos que el Espíritu Santo, como que el Señor transforme nuestra vida para verlo sin necesidad de tener que taparnos la cara. Entremos en la presencia de Dios con libertad. Usted puede hacerlo con libertad. Usted no necesita ir a buscar un auxiliar. Usted puede hacerlo. Pero si dice que tengo pecado, confiéselo y hable con el Señor, como cuando tomamos la cena del Señor. No es necesario taparse la cara, no es necesario taparse la cabeza para estar en la presencia de Dios. De todas maneras, como dice el Salmo 139, Él nos conoce tal como somos. Evitemos cometer pecados que opaquen nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado interrumpe nuestra armonía con Cristo. Entonces tenemos que seguir tomados, creciendo, aprendiendo de la mano del Señor. ¿Qué examen podemos hacernos de nosotros mismos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo transformados o deformados? Puede ser que en vez de transformación estamos sufriendo deformación, pero no es culpa de Dios. Al final somos responsables cada uno de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y hoy es un buen momento para reflexionar en nuestra vida. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Tengo libertad para presentarme delante del Señor? ¿Qué lo impide? Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos aquí. Algo que hemos aprendido es siempre tomar un momento para decirle a cada uno de nosotros mismos que reflexionemos acerca si en verdad conocemos a Jesucristo. Si de verdad nosotros nos hemos entregado a Cristo. Porque si nos hemos entregado a Cristo, vamos a estar caminando cada día. Porque será evidente que el Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación en nosotros. Porque será evidente que nos vamos a retirar de toda práctica ajena a tu voluntad.
estaremos entendidos que podemos entrar ahora mismo a tu presencia, que podemos hablar contigo, que la forma en que Pablo lo aclaró es porque nosotros ahora no tenemos limitaciones para entrar en tu presencia. Allá se tapaba el rostro Moisés, nosotros no nos tapamos, porque ese velo fue quitado por Cristo. Y Cristo nos dio la libertad para entrar a tu presencia. Y esta noche, Señor, al estar en tu presencia, pedimos que perdones nuestros pecados. ¿Cuántos pecados podríamos confesar nosotros? Si fuera una lista, ¿cuántas cosas estaríamos diciendo, Señor, en esto te fallé, en esto te fallé? Pero también podríamos entender que aunque somos personas que te fallan, tú sigues fiel a tu palabra. Y la sangre de Cristo, tu Hijo, es suficiente para perdonarnos y para marcar en nosotros a partir de hoy ese momento de crecimiento espiritual, de transformación, de compromiso. Adquiero mi compromiso de crecer, pero para crecer no voy a estar haciendo cosas injustas para mi vida, sino que voy a ocupar todo el tiempo que tengo, sea tiempo libre o alguno sacrificado de otras cosas, para dedicarme a ti, para entrar, Señor, en tu presencia, para crecer en ti, para conocer más a Cristo y hablarle a este mundo de su amor, de su misericordia y de su gracia. Perdónanos, Señor, si alguien se reconcilia contigo, oramos para que tú le ayudes en su vida personal, para que tú le dirijas en su corazón. Oramos, Señor, si alguien no tiene a Cristo, que pueda entender su grave problema de pecado. No podría estar en tu presencia, Señor, porque la única forma para llegar a ti es Cristo Jesús, quien dijo que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas. Cada decisión, cada compromiso, cada paso que nosotros demos, que sea para transformar, para que nuestra vida te glorifique aquí y que la iglesia, Señor, siga comprometida, más que con nosotros, con nuestro egoísmo, con nuestros deseos, sea comprometida para exaltar el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos este momento, por perdonarnos y por seguir guiando nuestras vidas cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.